Continuamos con el teorema de Dini para tres variables, parte 2. Estábamos con la derivada de z respecto de y. Recordemos que es igual al opuesto de la derivada de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada de la superficie respecto de la variable dependiente. Esto es igual a, según la fórmula, es en el numerador tenemos, el denominador es exactamente el mismo que habíamos obtenido antes. El numerador es f respecto, la derivada de la superficie respecto de y. X cubo por 1 menos z cubo por 3y cuadrado. X cubo por 1 menos z cubo por 2y. Z cubo z cubo por 2y. Ahora debemos evaluarlo a esto. Para evaluarlo, hacemos esto en el punto. Recordemos que el punto, para tenerlo cerca, es 1 menos 2, 1. Entonces nos queda 1 al cubo menos 1 al cubo por 2 por menos 2 menos 3 por, chequemos bien, a ver, 1 al cubo menos 1 al cubo por 2 por menos 2, que sí, menos 3 por menos 1 al cuadrado por y cuadrado, que es menos 2, menos x, que es 1. Resulta que esto es igual, a ver, el menos adelante, menos 1 por menos 2, 4 por 2, 8. 1 menos 8 es menos 7. 4 por menos 3 menos 12, menos 13. Resulta que esto es igual a menos 7 13avos. Lo chequeamos nuevamente. 1 al cubo menos 1 al cubo, que es z, por 2 por y, que es menos 2, menos 3 por menos 1 al cuadrado, z, menos 1, por menos 2 al cuadrado, que es y, menos 1. Esto es 4 por menos 3 es menos 12, menos 13. Esto es menos 1 por menos 2 es positivo, 4, 1 menos 4, menos 3. Acá había encontrado un error. Nos queda 3 treceavos. Esos son los valores respectivamente de las derivadas parciales.
Como verán, la aplicación es equivalente. Es un buen ejercicio que les propongo que lo hagan por derivación implícita dejando una constante. Es exactamente igual. Finalmente, vamos a este ejercicio de carácter fundamental para aplicarlo en la materia termodinámica. Todo sistema termodinámico, que sería una función de estado, depende de determinadas variables. En este caso, P es la presión, B el volumen y T la temperatura. Podría ser la entalpía, H, entropía, S, energía libre de Gibbs, etcétera, etcétera. Este es el básico. Este sistema termodinámico o función de estado representa una superficie termodinámica donde el eje horizontal es la presión, el eje vertical el volumen y el eje Z o de las cotas es la temperatura. Se puede probar que en todo sistema termodinámico la derivada de la presión respecto del volumen, esto quiere decir a temperatura constante, esta notación, por la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante, por la derivada de la temperatura respecto de la presión a volumen constante, es igual a -1. Probar esto equivale a obtener cada una de las expresiones por el teorema de Dini. Vamos a plantear este producto que queremos probar y vamos a obtener a cada expresión en forma independiente. Para poder obtener esta expresión, deberíamos ver lo siguiente. Presión es función del volumen. Y la temperatura, ¿cómo es? Constante. Repito, la derivada que está planteando, que la presión es función del volumen y la temperatura es constante. Según el teorema de Dini, para tres variables, yo voy a derivar la superficie termodinámica, en este caso, respecto de qué variable, la independiente. ¿Cuál es la independiente acá? El volumen. Sobre la derivada de la superficie termodinámica respecto de la variable dependiente. ¿Cuál es la dependiente en este caso? La presión. Lo hemos obtenido, tomamos esta expresión y la vamos colocando en el producto que queremos probar. Yo exageré el producto para que se vea claramente. Ahora vamos a obtener la derivada de la temperatura, del volumen a temperatura constante. En este caso, para obtener la derivada del volumen a temperatura constante, ¿quién es función de quién? El volumen es función de quién? De la temperatura. Y la presión es constante. ¿A qué es igual esto? Según el teorema de Dini. Según el teorema de Dini, para obtener esto, es la derivada de la superficie termodinámica respecto de la variable independiente sobre la derivada de la superficie termodinámica respecto de la variable dependiente.
Copiamos la expresión, la vamos a llevar al producto que estamos generando. Y finalmente, ¿qué nos queda? La última expresión. La derivada de la temperatura respecto de la presión a volumen constante. En este caso, ¿quién es función de quién? La temperatura es función de la presión y el volumen es constante. Según el teorema de Dini para 3 variables, ¿a qué es igual esto? Al opuesto de la derivada de la superficie termodinámica respecto de quién? De la variable independiente. Sobre la derivada de la superficie termodinámica respecto de la variable dependiente. Llevamos la expresión obtenida al producto debido a la exageración de la multiplicación, no pongo entre paréntesis por los signos menos, y me fijo que esta expresión y esta, ¿qué puedo hacer? Cancelarlas. Esta expresión y esta expresión también puedo cancelarlas. Y esta expresión y esta expresión también puedo cancelarlas, dándome el producto de las 3 menos 1, que es lo que yo quería probar, en efecto. Esta relación es fundamental en termodinámica porque estas superficies de estado suelen ser series de potencias muy complejas para derivar y se utiliza siempre esta relación que se cumple sean cual sea estas variables de estado. Ya les dije, presión, volumen, temperatura, entropía, entalpía, energía libre de Gibbs, de Helmholtz, etc. Bueno, gracias por su atención. Con esto finalizamos la exposición correspondiente en esta segunda parte al teorema de Dini en 3 variables. Nos vemos en un próximo video. Gracias.